de hoy se lo vamos a estar dedicando a los grandes guitarristas de este género. Pero antes de comenzar nuestro programa, quiero primero que nada invitar a todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan a través de este canal para que se suscriban, activen la campanita y le den like para que puedan seguir recibiendo notificaciones de los programas que vamos a estar subiendo en los próximos días. La historia de este género es una historia que siempre lo hemos dicho, es una historia que cada día son muchas las cosas que se le suman, son muchas las cosas que suceden en el mundo y que lo que hacen es que cada vez sea más interesante y sea más atractiva. No podemos comenzar este programa hablando de los mejores guitarristas de la historia si no comenzamos por hablar primero que nada por la guitarra. Este hermoso instrumento de 6 cuerdas que precisamente fue inventado a comienzos de los años 1915, 1920. No hay una fecha con exactitud porque son muchas las páginas o los lugares donde usted puede meterse y buscar información, y en alguno de ellos le va a aparecer como fecha de inicio el año 1915, 1920, a partir de allí. Pero lo que sí es cierto es que la guitarra eléctrica fue inventada precisamente para esos años. Anterior a ella ya existía la guitarra española, que precisamente la guitarra eléctrica fue inventada en función de ella. De hecho, la primera guitarra que se hizo, la primera guitarra eléctrica, lleva las siglas de ES-150, y precisamente esas siglas significan el modelo de esa primera guitarra española, pero en su versión de guitarra eléctrica. Quienes comenzaron a usar o quienes fueron los primeros que tenían la necesidad o se dieron cuenta de que necesitaban un instrumento que sonara aún más fuerte que la guitarra acústica, fueron precisamente los músicos de jazz. Y esto sucedió precisamente en esa época en los Estados Unidos. A partir de allí es cuando, a mediados de los años 1930, 1940, es cuando se inventa la primera guitarra eléctrica que sale al mercado y se empieza a producir en masa, es a partir del año 1950. En el mundo de la música son muchos los artistas o muchos los guitarristas que han existido y que han pasado por diferentes géneros de música, bien sea el rock psicodélico, el rock progresivo, el blues, el heavy metal y todos estos géneros y subgéneros que conocemos para los días de hoy. Pero de esos guitarristas que existen hoy en el mundo, son muchos los que le han sumado cualquier cantidad de cosas y novedades a este género. El que hasta los días de hoy ha tenido mayor relevancia, aun cuando han pasado ya más de 40 años de su fallecimiento, es precisamente Jimi Hendrix. Y Jimi Hendrix fue, o mejor dicho, está considerado como el guitarrista más grande de la historia de este género, precisamente por las cosas que hizo. Hoy son muchas las personas que aún todavía se preguntan, porque esto lo digo en función de lo que yo he visto en redes sociales y he visto en cualquier cantidad de lugares, cosas que se escriben preguntando por qué Jimi Hendrix aún todavía es el guitarrista más grande del mundo. De verdad que esas preguntas, cuando yo las veo,
yo las paso. De verdad que no caigo en la tentación de escribir o responder un mensaje de ese tipo, porque de verdad que precisamente para las personas que hacen ese tipo de preguntas, pudiese decir que por desconocimiento, pero cuando lo hacen en una página, que es una página que trata precisamente el tema del rock, de la música, de su historia, de verdad que ese tipo de preguntas para mí en lo personal no encajan, no caben allí. Porque habría que buscar, las personas que escriben este tipo de mensajes tienen que, ante nada, tienen que investigar. Y precisamente en la medida que ellos investiguen, en esa misma medida, ellos van a conseguir la respuesta a esas preguntas que ellos mismos se hacen. Jimi Hendrix está considerado como el mejor guitarrista de la historia precisamente por los logros, por las cosas que hizo en su época y en su momento. Para los días de hoy, sí es cierto, hay cualquier cantidad de guitarristas que son espectaculares. Son muchos los guitarristas que tienen una puesta en escena que de verdad que nos dejan boquiabiertos con los espectáculos que realizan sobre la tarima. Y son muchos los que también han sumado para los días de hoy a la historia y al género de esta música. El caso más reciente, así, más palpable, que puedo hacer yo referencia, pero es una opinión muy personal mía. Uno de los mejores guitarristas, pudiésemos hablar, de los últimos 30 años, es precisamente Eddie Van Halen, el guitarrista de esa extraordinaria banda, Van Halen. Él logró hacer cosas que, aun cuando ya habían cualquier cantidad de cuestiones a nivel de guitarra, riff, que se pudiesen tocar, él tuvo la novedad de hacer cosas, punteos con los dedos en las cuerdas de la guitarra. Ahí por allí se habla mucho del topping, que fue inventado por él. Voy a decir lo que voy a decir en función de lo que yo he investigado y lo que yo he buscado. El topping no es una cosa que fue inventada por él, sino es una cosa que ya existía. Lo que él hizo fue mejorarlo. Ahora, si hablamos de lo que se conoce como la erupción, también es una técnica que fue inventada por Eddie Van Halen. Y como Eddie Van Halen hay cualquier cantidad de guitarristas. Este libro que yo le acabo de enseñar ahorita, en este momento, en este libro aparecen los 100 mejores guitarristas, pero es un libro que para los días de hoy no está actualizado. Acá aparecen artistas como el que está en la tapa, Baby King, está Brian May, está Jimmy Page y muchísimos otros artistas que muchos de ellos están vivos, están activos, siguen haciendo música y siguen alimentando con sus técnicas ese legado que algunos de ellos ya tienen allí para la historia de la música. De los guitarristas más grandes de la historia, podemos hacer mención, como les dije al comienzo, Jimi Hendrix, el número uno, eso es algo indiscutible. Otro artista, otro guitarrista que también ha tenido una contribución al mundo de la música, especialmente al género del blues, por más de 50 años, es precisamente Eric Clapton. Eric Clapton es uno de los músicos más grandes de la historia de este género y del blues. Aun cuando hoy sus presentaciones son muy puntuales, precisamente al tema de la enfermedad que él tiene para los días de hoy, eso lo limita a hacer giras como lo hacía
hasta hace algunos años. Sin embargo, él tiene, yo pudiese decir que lo comenté en un programa, que él está ya oficialmente retirado, porque fue lo que se dijo a mediados de los años 2016. Él le hizo saber al mundo primero su condición y su enfermedad, y también comentó que se retiraba de los escenarios, pero aún así él tiene presentaciones muy puntuales para los días de hoy. Otro artista espectacular que ha tenido una contribución indiscutible es precisamente Jimmy Page, el padre de Led Zeppelin. Este músico de verdad que creó unos riffs de guitarra, unos solos de guitarra que hasta los días de hoy no han sido superados por ningún otro guitarrista. Chuck Berry es otro de los grandes del género del rock, es uno de los padres, o pudiésemos decir, junto con Elvis Presley, Buddy Holly y Larry Richard, son los padres del género del rock and roll. Esto lo hemos dicho muchas veces ya en otros programas. Otro guitarrista extraordinario es precisamente Jeff Beck, que su carrera la comenzó precisamente en el Jarvis con Eric Clapton y con Jimmy Page. Baby King es otro músico que ha tenido una colaboración importantísima. De hecho, está considerado como el rey del blues. Él lamentablemente falleció en el año 2015. Otro guitarrista importante que aún hoy, cuando es una persona ya que tiene cierta edad, pero aún con la edad que él tiene, él se mantiene todavía activo y todavía se sube a los escenarios, y no quiero contarle la cantidad de maromas y cosas que hace sobre el escenario, que es precisamente Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Otro guitarrista importante es Brian May, el guitarrista del grupo Queen. Steve Ray Vaughan, que ya a él lo hemos mencionado en infinidad de programas, porque es uno de los mejores guitarristas de las 3 últimas décadas de la música. Lo que lamentamos para los días de hoy es que, bueno, él falleció a una edad muy temprana. Él tenía 35 años para el momento de su fallecimiento. Él falleció precisamente en el año 1991 en un accidente de helicóptero. Él estuvo en un festival de blues precisamente en Texas, y estuvo allí acompañando precisamente a Eric Clapton. Y ya cuando regresaba, que él venía de regreso en su autobús, pero Eric Clapton le ofreció el helicóptero, porque el que había viajado precisamente en helicóptero había sido Eric Clapton, y Eric Clapton le ofreció el helicóptero para que él viajara más cómodo y llegara más rápido, y resulta ser que el helicóptero se cayó y todos los que estaban dentro de él fallecieron. De verdad que es una cosa que hoy lamentamos, el fallecimiento de este extraordinario guitarrista. Otro guitarrista importantísimo que ha tenido una colaboración para el mundo de la música es David Gilmour. De las últimas generaciones de guitarristas, uno de los que ha tenido un impacto demoledor, y de verdad que está considerado, y eso es indudable, de verdad que sí, es Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Otro guitarrista que es parte de la historia y que no podemos pasar por debajo, tenemos que hablar de él, es precisamente Ritchie Blackmore, que es uno de los padres de esta banda que está considerada como una de las bandas más grandes de la historia del rock en el mundo entero, que es Deep Purple, que fue la banda que él formó junto con Jon Lord. Yo precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de ver un documental que hablaba de la vida de Ian Gillan, el vocalista de Deep Purple. Y una de las cosas que es un documental bastante interesante, de verdad que
yo invito a todas aquellas personas que son seguidores de Deep Purple para que lo busquen a través de esta plataforma y lo vean, porque de verdad que es un documental bastante interesante. Una de las cosas que yo noté en ese documental, una de las cosas que más resaltan es precisamente los problemas que hubieron en la banda entre Ritchie Blackmore y Ian Gillan. Somos personas, somos seres humanos, no somos perfectos, tenemos cualquier cantidad de defectos, pero más allá de los defectos, lo que tenemos que resaltar en cada una de las cosas que estos artistas hacen es precisamente lo mejor de ellos. Yo en este programa, ustedes nunca me van a ver a mí haciendo mención de la vida personal o de los conflictos o de los problemas de estos artistas, porque de verdad que este no es un programa de farándula que trata la vida o los problemas de cada uno de estos artistas. El programa que nosotros hacemos gira en cuanto al tema de la música, la historia, la evolución del rock, lanzamiento y todas estas cosas. Es lo que estoy haciendo hoy, hablando de estos grandes músicos, de los grandes guitarristas de la historia. Y para mí, en lo personal, Ritchie Blackmore, más allá de todas sus cosas y de todo ese tema que siempre lo está envolviendo en cuanto a su manera de ser, para mí lo más importante y lo que yo más resalto de él, porque es lo que se tiene que hacer, es precisamente que es uno de los guitarristas más grandes. Eso es una cosa que nadie puede discutir. Uno de los guitarristas más grandes de la historia de este género en el mundo es Ritchie Blackmore y es uno de los padres. Este guitarrista ha influenciado a cualquier cantidad de artistas que han venido detrás de él. Y de verdad que la contribución que él ha tenido para el mundo de la música, para este género, es una cosa infinitamente incalculable. Para mí es uno de los mejores guitarristas de la historia. Yo soy uno de sus fieles admiradores. Otro guitarrista importante, Mike Knopfler, el guitarrista de Dark Tracer. Carlos Santana es la representación del rock latino en el mundo entero. La historia de este músico es una historia maravillosa. Es parte de nuestro orgullo latino, Carlos Santana. De verdad que Carlos Santana ha logrado cosas increíbles en el mundo de la música. Otro guitarrista importante, Robert Johnson, uno de los padres del blues. Pete Townshend, el guitarrista del blues, también es uno de los mejores exponentes de este género en el mundo entero. Peter Green, George Harrison, Steve Vai, Joe Satriani, que precisamente en ese documental que les estaba haciendo mención, que tuve la oportunidad de ver sobre la vida de Ian Gillan, precisamente el guitarrista que ellos invitaron para que les ayudara a terminar la gira que ellos estaban haciendo para la época del año 1993 fue precisamente a Joe Satriani. Y una de las cosas que Joe Satriani comenta allí es que esta banda él siempre la ha admirado, Deep Purple, pero lo que él nunca se imaginó, que era una cosa increíble, pero ahí solamente hay que verlo. Hay que ver el documental para ver las expresiones faciales de Joe Satriani, que una de las cosas que a él le emocionó y que él nunca se imaginó es que él iba a estar tocando Smoke on the Water, Humo en el Agua, con Deep Purple. Iba a estar al lado de Ian Gillan, iba a estar de cerca de Jon Lord, Jan Paez y Roger Clover. De verdad que es una experiencia espectacular. Otro guitarrista del género del blues, que es uno de los mejores, es Buddy Guy. Otro guitarrista que también es parte de la historia de la música es Kurt Cobain. Derek Trupp del Allman Brothers Band. Otro guitarrista que de verdad ha sumado muchísimo a este género es precisamente Angus Young. Imagínense ustedes qué no ha hecho Angus Young
por el género del rock durante toda su carrera. Su legado es infinitamente incalculable. Duane Allman, del Allman Brothers, que lamentablemente falleció en el año 1971. Otro de los mejores guitarristas de la historia es Muddy Waters, que falleció en el año 1983, que también es uno de los padres del género del blues. Rory Gallagher, otro artista, guitarrista que ha dejado un legado espectacular. Jack White, Keith Hammer, el guitarrista de Metallica, John Lennon, toda una leyenda, un genio de la música y de la guitarra. Bruce Springsteen, Freddie King, Warren, de el Allman Brothers Band, John Lee Hooker, otro padre del género del blues, Frank Zappa, John Frusciante. Imagínate este que les voy a mencionar, que este es uno de los mejores exponentes del blues, digamos que del blues moderno, porque la manera de él hacer blues junto con su hermano Edgar Winter es una cosa que yo no he visto hasta los días de hoy, que es precisamente Johnny Winter, que falleció precisamente en el año 2014. Mike Bloomfield, Gary Moore, es otro guitarrista espectacular. Edwin Maston, Mike Robson. Bueno, mire, la lista es infinita. Elvis Presley, Robert Fripp, Bill Gibson del ZZ Top, Joey Watts y muchísimos más artistas. De verdad que el tiempo no nos alcanzaría para nombrar todos esos guitarristas que de verdad para los días de hoy han dejado un legado infinito. De verdad que sí. La música va a seguir evolucionando, la música va a seguir avanzando y son muchas las cosas que van a seguir sucediendo y que van a seguir pasando en la historia de este género. Los guitarristas pasan por el escenario, sientan un precedente, dejan un legado infinitamente incalculable y dejan unas influencias para todas esas generaciones que vienen detrás de ellos. Todos esos guitarristas nuevos, jóvenes, que hoy existen en el género del rock en todo el mundo, están influenciados por cualquier cantidad de artistas de los que les he mencionado en este programa. De verdad que sí. Todos tienen influencia de cada uno de estos guitarristas. Cuando ellos se presentan en un programa y le hacen una entrevista de sus influencias, cómo fueron abordados o cómo fueron enamorados por este género, es cuando ellos hacen mención de músicos, guitarristas, bien sea del género del blues, del rock progresivo, del rock psicodélico, precisamente de esa época, desde los años 50, de Elvis Presley, Larry Richard y todos esos artistas que comenzaron a escribir la historia de este género en el mundo entero. Bueno, no me queda otra cosa que despedirme. Espero que este programa haya sido de su agrado. Quiero invitarlos para que nos escriban, para que nos comenten qué programa les gustaría que nosotros estuviésemos preparando para los días por venir. Quiero invitarlos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Cultura Rock por Siempre, nuestro Instagram, @Cultura Rock por Siempre, e invitarlos de nuevo para que visiten y vean nuestro blog, Historia y Leyendas del Rock. Y bueno, el rock es cultura. Larga vida al rock por siempre. Chao.